Chicos, ¿me oyen? ¿Cómo están? Hola, hola, hola. Sí, listo. Eh, Espero que hayan aprendido, ¿no? En la clase que dio Samaniego la semana pasada, que fue sobre un poco más de la parte de binario y hexadecimal, ¿no? Me dijo que habían hecho algunos ejercicios, ¿no? No he revisado, pero me imagino que estuvo bien la clase, para que puedan repasar esa parte. Entonces, igual me comentó de que por ahí tenían alguna que otra falencia con respecto a ese capítulo, pero ya eso se va a solventar, ¿no? Vamos a seguir repasando los temas y más adelante, creo que después de unos 2 módulos, vamos a hacer otro quiz para ir repasando los otros temas posteriores. Esta pantalla 1. Entonces, vamos a seguir viendo otra de las capas del modelo OSI. Como vimos en la clase pasada, habíamos visto, antepasada, vimos la capa física, ¿no? Ahorita vamos a ver la capa de enlace de datos, que sería correspondiente a la capa 2 del modelo OSI, ¿no? Entonces, si recordamos, una de los que yo le mencionaba en clases anteriores, yo les decía que la capa de enlace de datos es la que nos permite que nosotros nos podamos comunicar con los dispositivos en la misma red, ¿no? Utilizando nuestras NIC, que son las interfaces de red, la tarjeta de red, y para poder identificarnos, siempre y cuando estemos dentro de la misma red, utilizamos las MAC address, ¿no? Las direcciones MAC. Pero ya cuando trabajamos a nivel de capa 3, la capa de red, utilizamos las direcciones IP. Eh, Como pueden ver ahí, ¿no? Lo que les menciono, la tarjeta de red o la interfaz de red es la que nos ayuda a poder comunicarnos con otros dispositivos. Y esta capa, ¿no? La capa de enlace de datos, bueno, también se le sabe decir como layer 2, ¿no? La capa en inglés, layer, la capa 2, eh, permite que se pueda comunicar con los protocolos superiores, ¿no? Con las capas superiores, mejor dicho, capas superiores. Ya a partir de la capa 3, 4, 5, 6 y 7, la capa 2 es como un intermediario. Y eso vamos a ver porque dentro de la capa de enlace de datos hay una subcapa, se dividen, digamos, en dos capas, se le llaman subcapas, que la que ayuda a que se pueda comunicar la parte física con las capas superiores, ¿no? Entonces la capa de enlace de datos es como un intermediario, está entre las dos partes. Y también otra de las funciones de la capa de enlace de datos es poder corregir, bueno, no corregir, sino que detecta cuando hay algún error, cuando hay algún dato corrupto. Y una vez que este ha sido detectado, algún error o algún cambio de bits, porque la información está viajando, digamos, a un receptor, entonces antes que llegue el receptor, por ahí un dispositivo detectó que la información no llegó totalmente bien, totalmente íntegra, entonces por ahí hubo un error de transmisión y detecta que hay un error, ¿no? Y una vez que detectó la capa 2, las capas superiores se encargan de hacer algún tipo de tarea, que ya significaría corregir dicho error o hacer retransmisión, como hablamos en la capa de transporte, ¿no? Cuando lleguemos al capítulo de la capa de transporte, se entiende más esto de la retransmisión de paquetes. Pero, como les menciono, no, la capa de enlace de datos también ayuda a detectar errores y esos datos que están corruptos los rechazan, no los deja pasar. Aquí están las dos subcapas
las dos subcapas. La capa de enlace de datos se divide en dos subcapas, que son la capa LLC y la capa MAC. Son dos subcapas. Entonces, la capa LLC viene de Link Logical Control, control de enlace lógico, y esta es, digamos, una de las capas que se encargan de ser el intermediario, de comunicar las capas superiores, que serían a partir de la capa 3, que sería la capa de red, y también comunicar con la capa física o el medio, ¿no? Entonces, esta es una capa intermedia que está ahí comunicando los protocolos de la capa superior para que esa información pueda ser mandada por la capa inferior, que sería la capa física, o sea, el medio, ¿no? Cualquiera de los medios que nosotros ya hemos visto, ¿no? Cada una de estas protocolos, capas, bueno, mejor dicho, protocolos, tiene su estándar, su estandarización, gracias al IEEE. Por ejemplo, si ustedes buscan IEEE 802.2, este estándar hace mención a la subcapa LLC. Y la subcapa MAC, aquí, esta parte es como que ya hay un acceso al medio. De hecho, cuando hablábamos del modelo TCP/IP, ¿se acuerdan que la primera capa era la capa de acceso al medio? Y aquí es como que se comparte esa parte, ¿no? La capa que me da acceso al medio, en este caso, la que me comunica con la parte física, el acceso al medio, al canal, ¿no? Y aquí hay diferentes maneras de poder acceder al medio, ya sea por 802.3, que sería el cableado de Ethernet, como nosotros conocemos cable UTP, adaptador de cable. Y bueno, hay varios estándares con respecto al 802.3, que es el Ethernet cableado. Está el Ethernet, que ya hemos hablado, Fast Ethernet o el Gigabit Ethernet. WLAN, que son redes inalámbricas, o sea, el Wi-Fi, un ejemplo, decíamos que es el 802.11. Y hay varios estándares con respecto a las redes inalámbricas para diferentes tipos de comunicaciones inalámbricas. Entonces, no vamos a hablar mucho porque, de hecho, ustedes tienen una materia que se llama comunicaciones inalámbricas, que ven esta parte, ¿no? Y por eso hay diferentes avances con respecto a las redes inalámbricas. Uno de los primeros era el 802.11a, que no me acuerdo bien, pero es el Wi-Fi. Son diferentes versiones, ¿no? Entonces ahorita está el Wi-Fi 7 y así han salido bastantes. El 802.11b, el 802.11az y van cambiando, ¿no? Van mejorando la parte de transmisión, cobertura, velocidades de transferencia más rápidas. Y también tenemos las redes inalámbricas personales, que es el 802.15, para cualquiera de estas tecnologías. Eh, Como les mencionaba, ¿no? La subcapa LLC se encarga de comunicar con el software de red de las capas superiores y el hardware de las capas inferiores, ¿no? Y la MAC es responsable de la encapsulación de datos y el control de acceso a los medios, ¿no? Los que les mencionaba ahorita. Son una de las subcapas que permiten que haya comunicación a nivel de la capa de enlace de datos. Y esto vamos a hacer una explicación con el Packet Tracer para que vean cómo es que se hace esa comunicación de MAC address utilizando las interfaces de red de los routers o switches o dispositivos que estén en la topología, ¿no? Entonces, esto que ven aquí se le dice trama. Si se acuerdan, el PDU a nivel de capa de enlace de datos, cuando hablábamos de los PDUs. A ver, ¿quién se acuerda que es un PDU? Bueno, no sé si se recuerden. ¿Se acuerdan qué es el PDU en siglas? Que hablamos como hace algunas clases. ¿Se acuerdan?
¿No se acuerdan? Pero digan cualquier cosa, aunque esté mal. Bueno, no se acuerdan, parece. Se llama unidad de datos de protocolo, ¿no? El PDU. Es la unidad de datos que me puede representar dicha información, digamos, adjunto a una capa, ¿no? Entonces, un PDU en capa 2 o en layer 2 se sabe llamar como trama o frame. Entonces, aquí lo que se ve en la imagen es que el transmisor, el computador 1, está visitando una página web y como están en la misma red, se encuentran, bueno, están en, no está, Es- bueno, o sea, encuentran en diferentes redes, ahora que me estoy dando cuenta, ¿no? Cuando vean aquí que las direcciones IP cambian, ¿no? El direccionamiento, obviamente, está en otra red. En cambio, aquí dice 192.168.1.110 y la 1.5, ¿no? Entonces, viéndole bien, no, están en la misma red, sí, perdón. Como están en la misma red, aquí yo me refiero que se utiliza el direccionamiento de capa 2. No quiero decir que cuando estén en diferentes redes no se utilice, sino que como estamos en la misma red, eh, esa comunicación que se hace a nivel de capa de enlace de datos es gracias a las MAC-address. Entonces, la NIC de origen sería la MAC-address de este computador y la NIC de destino sería la MAC-address de este servidor web. Y las direcciones IP, obviamente, la dirección IP de origen sería la del mismo computador y la dirección IP de destino sería la del servidor web. Y si se recuerdan, teníamos aquí como dicen, ¿no? Capa 2, capa 3, layer 2, layer 3. Las direcciones IP eran las direcciones lógicas, una dirección lógica, eso quiere decir que puede cambiar, ¿no? Yo puedo configurarla y cambiarla. En cambio, es una dirección inamovible, una dirección física, que en teoría lo que dicta la teoría es que estas direcciones están impresas gracias al proveedor con el que yo adquirí dicho dispositivo, ¿no? Digamos que Intel fue el que hizo este servidor, no sé, un ejemplo. Entonces, él fue el que en la tarjeta de red definió dicha MAC address, la dirección MAC de ese dispositivo en sí. No es que yo pueda coger y cambiarla, ¿no? Modificar dicha MAC address. Se puede hacer, pero esas direcciones por lo general están ahí, ¿no? Ya me la dio mi proveedor de dicha tecnología, estas direcciones MAC address. Y como aquí menciona, ¿no? En cada salto a lo largo de la ruta, digamos que esta es la ruta por la que está transitando el tráfico, un enrutador realiza cuatro funciones, ¿no? En este caso, como estamos en la misma red, el tráfico va directo, ¿no? Si hubiera aquí un enrutador en la red, en el medio de la red, eso quiere decir que, como su nombre indica, un router, un enrutador es porque él va a enrutar el tráfico y lo va a mandar por algún camino específico, siempre y cuando esta ruta no sea la misma, esta red, perdón, no sea la misma que este computador, ¿no? Entonces, bueno, estos son conceptos un poco de la siguiente clase, creo que ya nos toca capa de red, pero si este dispositivo está en otra red diferente a esta, por ejemplo, este está en la 192.168.2.10, ya con este cambio total del direccionamiento, porque esta está en la punto 1, aquí ya estos están en redes remotas, redes diferentes. Entonces, el dispositivo que se va a encargar de que el paquete de origen de esta información pueda llegar a este destino, obviamente es el router, porque el router es el que hace de enrutador, enruta la información. Hace su función de poder mandar el tráfico hacia redes remotas, redes diferentes, como es en este caso. Entonces, el dispositivo por excelencia que se encarga de trabajar en capa 2 es el switch, porque él no enruta el tráfico. El switch, de hecho, se le dice conmutador
en español, conmutar significa, ¿no? Él no enruta como el rutador, sino que conmuta los paquetes. Y el switch por lo general trabaja en la misma red, no está en redes remotas, no comunica dispositivos de redes remotas. Si quieres comunicar dispositivos de redes diferentes, el router. Pero el switch por lo general es para comunicar dispositivos de la misma red local. O sea que estén dentro de este mismo direccionamiento. Y no estén en otro, como pueden ser en este caso de acá. Entonces, como les digo, las funciones básicas que va a tener un router con respecto a a la capa 2 o la capa de enlace de datos es obviamente aceptar la trama o el frame, para poder leer qué información está a nivel de capa de enlace de datos ahí. O sea, de qué MAC address vino, hacia qué MAC address se dirige, para saber a nivel de capa de enlace de datos dónde tienen que mandar el tráfico, ¿no? Con respecto a la MAC address. Como este tráfico o esta información va a estar dando saltos, o sea, va a estar viajando por los dispositivos intermediarios, ya sea un router o un switch. Este es un switch, así se saben dibujar, ¿no? Con estas flechitas, y este es el router. Este paquete, estos datos van a estar viajando, dando saltos y saltos por cada uno de los dispositivos de red, ya sea el router o el switch. Estas tramas se van a ir desencapsulando. ¿Por qué se van a ir desencapsulando? Porque lo que pasa o lo que sucede es que yo les mencionaba que los dispositivos tienen sus MAC address, ¿no? Tienen sus MAC address. Voy a guardar un rato esto. Y cuando ellos están comunicando, esas MAC address van cambiando. Van cambiando. Pero con respecto a redes diferentes, ¿no? Pero si están en la misma red local, no cambian a menos que, 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 que llegue a su dispositivo de destino, ¿no? Entonces, digamos que la MAC address de origen y la MAC address de destino en este caso va a ser así. Esto que dice es SM, Source MAC address, Destination MAC address, origen y destino, ¿no? Entonces digamos que este tiene la MAC address A y el destino, ustedes dirían que es este, ¿no? Pero aquí es que les digo que esa comunicación de MAC address es a nivel de la red local, ¿no? Entonces, aquí, en este enlace, ya hay una red. Acá hay otra red. Acá hay otra red. En cada uno de estos enlaces. Aquí hay una red separada, ¿no? Acá hay otra red. No puede replicarse las redes en diferentes enlaces porque hay algo que llamado conflicto de direccionamiento, conflicto de IPs. Y esto sucede cuando una red o una dirección IP se repite en el otro enlace. Eso no puede repetirse, ¿no? Eh, entonces, a nivel de la capa de enlace de datos, cuando hay comunicación con MAC address, la de origen sería la A, sería la MAC address de esta computadora. Y la de destino, como estamos en la misma red local, o sea, en este enlace, la de destino va a ser la MAC address de esta interfaz, de este router. Entonces le voy a decir que esta es la MAC address B, ¿no? Pero la que se encuentra en esta interfaz de red de este router. Ahora, en el mismo router, pero en la otra interfaz que conecta al otro router, digamos que este es el router 1 y este es el router 2, en esta interfaz, acá hay otra MAC address. Cada NIC o interfaz de red tiene su MAC address. Acá hay otra MAC address en este router 2, digamos que es la MAC address D. Y en esta otra interfaz hay otra MAC address, digamos que es la E. Esta final es la F. Entonces cada una de las NIC
de las interfaces tienen su MAC address asociada. Entonces, primero, a nivel de la capa de enlace de datos o la capa 2, la MAC address de origen les mencionaba que iba a ser el A, y la B iba a ser, la MAC address de destino va a ser la B, ¿no? Este tipo de información se va a ir cambiando, este tipo de MAC address, ¿no? Porque cada vez que va avanzando el tráfico o los datos van a ir cambiando. En este caso, primero parte de la computadora con una MAC address A de este dispositivo que originó dicha información, llega al router 1 y se comunicaron por el mismo enlace. Él sabe que tiene que mandar a la dirección MAC B, que es el que está conectado, ¿no? Una vez que llega al router 1, la MAC address van a cambiar nuevamente. Aquí es que viene una de las funciones del router, ¿no? Él le va a llegar esa trama, y lo que va a hacer es desencapsular dicha trama, va a exponer el paquete, o sea, va a quitar el encabezado, esta parte de capa 2, la desencapsula, y va a quedar puramente la parte de capa 3, que sería la dirección IP de origen y de destino. En este caso, la dirección IP de origen de este computador y la dirección IP de destino de este computador. Y ahorita lo que va a hacer el router 1, una vez que le llegó la trama, como les mencioné, desencapsula y vuelve a encapsular en capa 2, pero ahora con sus interfaces, con sus MAC address asociadas a sus puertos, ¿no? Entonces el tráfico va a salir por este puerto, para que siga viajando, por este puerto que está aquí. Entonces aquí va a cambiar, ¿no? La MAC address de origen ahora va a ser la C, y la MAC address de destino ahora va a ser la D. O sea, los que están aquí, ¿no? Este va a ser el origen y este va a ser el destino. De aquí se originó, ¿no? El MAC address de origen, destino. Llegó al router 1, ahora va a salir por este puerto, ahora la MAC address de origen va a ser la C y el destino va a ser la D. Ahora llega el router 2 y ahora la MAC address de origen va a ser la interfaz E, la MAC address E, y la MAC address de destino va a ser finalmente el dispositivo directamente conectado que está en la misma red, la MAC address F, ¿no? Entonces con dibujitos un poco más entendido, pero ahorita ya más adelante vamos a hacer un ejemplo con Packet Tracer para que vean cómo van cambiando las MAC address. Y esto es lo que va haciendo el router, ¿no? Vuelve a encapsular el paquete, así se llama el PDU a nivel de capa 3, como puede ser aquí. Capa 3 y aquí capa 2, las MAC address. En una nueva trama, ¿no? Porque van cambiando las MAC address. Y una vez que ya está hecho, todo desencapsulado, va a reenviar la trama por el medio, por dicho medio. Hablando un poco de topologías, pero ya más bien con la infraestructura de cómo puedes desplegar, hay varias topologías. En enlaces de redes de área amplia se conocen, hay una topología llamada punto a punto o point to point, que es, como les dicen, ¿no? Punto a punto es una conexión de un único cable, ¿no? Podemos decir dos dispositivos conectados como un router conectado a otro router. Esa es una de las topologías más básicas cuando se hace red de área amplia. Tenemos estrella, que también se llama como Hub and Spoke, y la topología de tipo Maya, ¿no? Mesh. Esa point to point o peer to peer o punto a punto es una de las redes de topologías WAN más simples. Y como les decía, es una conexión única, ¿no? Entre dos routers, podemos decir. Hablando un poco de las topologías a nivel de LAN que podemos tener nosotros a nuestra disposición, puede ser Estrella. De hecho, Estrella es una de las que más se pueden ver. Y bueno, más en redes, en muchas redes se puede ver, ¿no? Pero un ejemplo que les puedo dar es en redes inalámbricas, ¿no? Cuando dice Estrella es porque el dispositivo central
es el que da la comunicación. En este caso podría ser el router, ¿no? De la casa. Entonces, este router va a estar dando eh, la interfaz para que se puedan comunicar a los dispositivos que están en la misma red local, o sea, en mi red de mi casa, sean computadores o cualquier otro dispositivo final. Y bueno, y se le dice estrella por el simple hecho de que conecta a los dispositivos como si fuera una estrella, ¿no? Entonces, bueno, si fuera de manera inalámbrica, no sé, digamos que esto es un icono de que están conectados de manera inalámbrica, ¿no? Esta es una topología de tipo estrella, si podemos decirle estrella, en una red inalámbrica. Tiene sus pros, sus contras. Una de las ventajas es que si de alguna manera se pierde comunicación con algún dispositivo final, esa conexión es la única que se ve afectada, ¿no? Digamos que se pierde comunicación con este computador, se pierde la comunicación solo de esta sección, ¿no? Y no, y se aísla, digamos, el problema. Pero la desventaja grande es que si por alguna razón el dispositivo llega a dejar de funcionar o algo pasa ahí, obviamente toda la red se cae porque el dispositivo es el que da la comunicación, ¿no? En este caso el router. Si este dispositivo se cae, toda la red se cae, ¿no? Todos se van a quedar descomunicados. Esa es una de las desventajas de las redes de tipo estrella. Bueno, y como dice, ¿no? Similar a una topología en estrella, donde un sitio central, en este caso yo les hacía un ejemplo del router, interconecta los dispositivos a través de enlaces punto a punto. Y la malla o la mesh es otro tipo de red que realmente tiene su complejidad. No, no digo que sea difícil, sino más me refiero a la parte de que tiene su costo, ¿no? Porque proporciona alta disponibilidad. Cuando me refiero que es altamente disponible, no sé si recuerdan cuando hablábamos de la tolerancia alta, que tenga una tolerancia alta, ¿no? Que sea tolerante ante fallos. Entonces, si es una red mesh o una red malla, eso quiere decir que al tener alta disponibilidad, garantiza que sea tolerante ante fallas, porque la información va a estar siempre disponible, ¿no? Siempre va a estar disponible gracias a que se tiene una alta disponibilidad. Entonces, por lo general, una topología de malla o alta disponibilidad se le asocia a una conexión bastante prominente de enlaces. Entonces, digamos que yo tengo bastantes routers conectados de una manera bastante sustancial, digamos así, y que si yo tengo acá un servidor, es un ejemplo, ¿no? Y acá tengo mi computadora, la topología mallada o full mesh, que le saben decir, o de alta disponibilidad, es que si este computador quiere llegar a este servicio, que en teoría debería estar siempre disponible, si es que algún enlace se desconecta o hay algún error en la red, el tráfico pueda seguir viajando, agarrando alguna otra ruta alternativa, ¿no? Y se pueda seguir ingresando a dicho servicio. A la final va a llegar al servicio, ¿no? Porque puede tomar otro camino. Se podría caer otro enlace y podría seguir proveyendo el servicio. Al contrario de que nomás se tenga una red con un solo router y la conexión sea directamente al servidor. Obviamente que si se cae la conexión, el cliente va a estar imposibilitado poder ingresar a dicho servicio, ¿no? Entonces, la topología de mallada garantiza la alta disponibilidad gracias a este mallado con bastantes enlaces, ¿no? Un ejemplo de alta disponibilidad con rutas alternativas.
es tolerante ante fallas, ¿no? Esa es la topología peer-to-peer que les mencionaba. Una conexión bastante básica, como nodo 1, nodo 2, le sabe poner así. Topología en estrella, esto podría ser una conexión que podría estar el router, ¿no? Y dándole conexión a los diferentes dispositivos en la red, ¿no? Como pueden ser estas computadoras. Tenemos una topología de estrella, pero se llama topología de estrella extendida. Topología de estrella extendida podría ser, digamos, que este sea un router y el de acá también sea otro router, ¿no? No sé si alguno ha hecho algún punto de acceso, me imagino que sí, donde a la final es extender un cable y conectarle, digamos, a otro router, ¿no? Digamos que yo tengo un router en el piso 2, otro en el piso 3, y voy haciendo comunicación con el router central, que sería el router de mi proveedor de servicio, que me asigna. Yo nomás conectaría a uno de los puertos de dicho router y conectaría al router que va a ser de punto de acceso y estaría básicamente como una topología de estrella extendida, ¿no? Tendríamos dos estrellas ahí conectadas. Y esas topologías de estrellas son fáciles de instalar y, bueno, son escalables, ¿no? Por la cantidad de dispositivos que se pueden ir conectando. Y de fácil mantenimiento porque ya les mencionaba que si es más fácil de identificar algún tipo de error o alguna mala configuración porque la sección de red va a estar aislada, ¿no? De las otras. Es un único enlace de comunicación entre el dispositivo intermediario y el dispositivo final. Tenemos otro tipo de topologías que ya no se usan hoy en día, como es la topología de tipo bus o la topología de anillo. Una de las tecnologías que se utilizaba hace años, que era de tipo anillo, se llamaba token ring. De hecho, viene ahí el ring, ¿no? De anillo. Y se le sabe decir como topologías heredadas. Topologías heredadas. Topologías heredadas, ¿no? Son, cuando diga heredado, es básicamente antiguo. Antiguo tiene su tiempo, ¿no? Esta topología de tipo bus tenía sus desventajas, sus limitaciones, porque los dispositivos se iban conectando como que estuvieran todos en el mismo cable, con unas interfaces. Entonces, por lo general, si cuando se iba extendiendo más este cable y se van conectando más dispositivos, había una reducción de ancho de banda bastante grande y hasta que, digamos, el dispositivo que está a lo último de esa conexión se quiera comunicar con el primero, había a veces tiempos que había que esperar, ¿no? Para que esta red pueda ser operable. Porque el tráfico tenía que viajar desde este origen y pasar por todo el sistema de comunicación para llegar al destino. Y en este tipo de topologías, esa infraestructura no era escalable por lo que les estoy mencionando, ¿no? Por la cantidad de dispositivos que se iban sumando a dicho topología. Entonces, aquí hay un tema que se llama colisión, que se llaman las colisiones, creo que se han escuchado, que esto realmente ocurría bastante en este tipo de redes. La colisión básicamente lo que es que un dispositivo quería comunicarse con otro y digamos que mandaba datos. Por alguna razón, otro dispositivo se le daba la gana de comunicarse, digamos, con este computador. Este comenzaba la comunicación, ¿no? Bueno, primero este se quiere comunicar con el de acá, ¿no? Pero lo que sucedía es que una vez que el tráfico viajaba por el canal de comunicación, entonces este computador de acá también quería transmitir información. Y ahí viene el nombre colisión, porque básicamente los datos colisionaban, ¿no? Se chocaban entre ellos. Entonces por acá el otro mandaba también su dato y aquí había una colisión. Digamos que
una analogía, como dice de colisión, ¿no? Digamos que los datos chocaban y se perdían ahí, ¿no? Entonces, lo que realmente pasaba era que a nivel de pulsos eléctricos, la información como que se combinaba y al final era ilegible. Se perdía la información. Se originaba una colisión de datos, las colisiones. Y estas topologías no eran, como les digo, eh, no eran eficientes porque uno tenía que estar esperando que dichos dispositivos terminen de comunicarse o de enviar información para que el sistema esté libre, para que el sistema no esté ocupado. Entonces, una vez que estos dos computadores terminaban de comunicarse entre ellos, entonces ahora él decía, ahora ya puedo comunicarme con el decano, ya porque el canal ya no está compartido. De hecho, son canales de acceso compartido en ese tiempo, ¿no? Todavía se siguen siendo canales de acceso compartido, pero ya hay diferentes técnicas que permiten que uno pueda transmitir sin que se produzcan tantas colisiones. Entonces antes había que esperar el turno, por decirlo así, para que el canal esté libre. Si no, se producía una colisión y el dato no llegaba correcto. Y bueno, aquí como dice la topología bus, como se puede ver aquí, ¿no? Todos los sistemas finales estaban interconectados. Y también lo malo de esta red era que si se caía algún tipo de dispositivo, toda la red se caía, ¿no? Era lo malo. Por eso se dejaron de utilizar. Esta red de tipo NIO también tenía casi el mismo eh, lógica, porque los dispositivos también estaban todos conectados. Si se caía por alguna razón el anillo, toda la red se caía también. Entonces, por eso son topologías heredadas, porque ya no se usan hoy en día. Básicamente, la topología que más se usa hoy en día, como les mencionaba, es la topología estrella. Una de las topologías que también se usan bastante. Y cuando les menciono esto de, de- de- de las colisiones, tiene mucho que ver con el sistema de cómo se transmite la información, ¿no? Aquí voy a abrir un packet tracer y voy a abrir un router, ¿no? Voy aquí a adelantar. Quiero que vean algo. Voy a entrar al modo de configuración global y voy a añadir el modo privilegiado y voy a poner show, path Ethernet, interface, perdón, para que me muestre la interfaz, ¿no? Path Ethernet 02, creo que. ¿Qué interfaz tiene este router? Voy a ver. Me está mostrando un error de interfaz. ¿Qué interfaces tiene? Ya tiene gigabit 000. Estoy poniendo una interfaz que no existe. Gigabit 000. Ya. Uno puede ver información de las interfaces, ¿no? Como en este caso la gigabit 000. Por eso puse que me muestre la interfaz gigabit 000. Información como los que estaba mencionando de las colisiones aquí en las interfaces. Me muestra información con respecto a la parte física y a la parte de enlace de datos, ¿no? En este caso me dice que esta interfaz gigabit Ethernet hasta ahora, obviamente no está conectado a ningún dispositivo o ningún enlace, de hecho. Me dice, bueno, esto veremos en el siguiente capítulo, en el otro curso, pero para ir adelantando que me puede mostrar información de colisiones. Y bueno, ahora me dice que realmente hay 0 colisiones, obviamente no tengo nada conectado en las interfaces, pero aquí se podrían mostrar los errores que se han dado a nivel de capa de enlace de datos y la parte física, ¿no? Que también está ligada, ¿no? En este caso me dice que hay 0 colisiones hasta el momento. Y me puede dar diferentes valores o estadísticas de lo que se va viendo, ¿no? En este caso me dice que ha habido errores de entrada, 0, o errores de salida con paquetes, también hay 0. Y bueno, aquí hay algunos nombres o términos que podremos ir ver más adelante, como son estos términos, ¿no? Lake collision, bubbles.
tienen que ver más bien con la parte física, enlace de datos en la interfaz de los dispositivos intermediarios. Y aquí está lo que les quería mencionar también, que es el full duplex. Entonces, los que ya han tomado la materia de comunicaciones sabrán que hay por lo general dos maneras que se utilizan cuando uno se está comunicando con algún dispositivo en la red, o no, o cualquier manera de poder comunicarse con otro sistema, ¿no? No tiene que por qué ser solo redes de datos, también obviamente hay comunicaciones satelitales, comunicaciones analógicas, y estas son el duplex medio, o también sabe decir half duplex, y el duplex completo, o también dicho full duplex. Y lo que me dicen cada una de estas comunicaciones es cómo la información viaja en el sistema de comunicación, cómo es ese intercambio de datos, ¿no? Hal duplex, como dice el nombre, duplex medio, solo permite que un dispositivo envíe o reciba información a la vez. No puede hacer las dos al mismo tiempo. Y bueno, esta básicamente se utiliza en redes inalámbricas, como puede ser en topologías cableadas como son la bus, que son heredadas, ya no se usan. Pero esta topología de tipo, esta HAL duplex, como dice ahí el dibujo, solo permite que uno pueda recibir o pueda transmitir. Entonces digamos que este es el enlace entre los routers y en este caso digamos que en primera instancia este router está transmitiendo información al router de acá, al router 1. Entonces este router está como transmisor y está mandando datos y este como receptor, o sea, está recibiendo datos. Por lo que la información o los datos solo circulan en un solo sentido. Este está hablando, por decirlo así, por eso es el transmisor, y el receptor nomás escucha, o está recibiendo, solo hace de receptor. Porque al momento de que el router 1, que está realmente receptando, también quiere transmitir algo, o sea, la información ahora va a viajar así, porque este va a ser ahora el transmisor y este va a ser el receptor, pero digamos al mismo tiempo, mientras está transmitiendo, este está recibiendo, pero por alguna razón este también va a transmitirle algo, ahí ya deja de ser HAL duplex, porque la información ahora comienza a fluir en dos sentidos, ¿no? Tanto así como así. Entonces ahí es el duplex completo o el full duplex. Entonces aquí es lo que les decía el dibujo, ¿no? El HAL duplex solo permite que un dispositivo envíe o reciba, ya sea que sea transmisor o receptor, pero no los dos a la vez, mientras que el full duplex permite que ambos dispositivos transmiten y reciban de manera simultánea, en un medio compartido. Ejemplo, dice que los switches, los conmutadores, utilizan por lo general duplex completo. De hecho, hoy en día todos los dispositivos ya usan duplex completo, ya no usan HAL duplex. De hecho, aquí me dicen, ¿no? El router utiliza full duplex, duplex completo. Puede transmitir y también recibir al mismo tiempo por las interfaces de red. Porque si algún día ven que aquí dice HAL duplex, mejor si les permite, cambien a full duplex, porque si estuvieran en HAL duplex, podría producirse muchos errores en la transmisión, ya que podría ocasionarse muchas colisiones. ¿Por qué colisiones? Digamos que este está trabajando como HAL duplex, o sea, digamos, solo está transmitiendo, ¿no? Pero este está trabajando como full duplex. Está transmitiendo y también está recibiendo. Entonces lo que ocasionaría es que como este está transmitiendo,
y el de acá está recibiendo, pero también está transmitiendo, la información también va a viajar así. Y como este no está recibiendo, el de acá, este router 0, nomás está transmitiendo, habrá un momento donde esa información que está viajando tanto transmitiendo y también al mismo tiempo recibiendo, obviamente aquí va a colisionar y los datos se van a corromper, ¿no? Por lo que se recomienda que hoy en día se trabaje siempre con full duplex, ya que van a estar tanto transmitiendo y recibiendo los dos dispositivos o los que estén inmiscuidos en la comunicación. Y como están transmitiendo y recibiendo y tienen eso permitido, ya no van a ocasionarse colisiones, pero esto pasa por lo general que ya no hay colisiones en medios cableados. O sea, digamos que este es un medio cableado, ¿no? Y hay un cable UTP aquí conectado al otro router. Por eso se usa hoy en día el duplex completo. Y esto se puede ver también con un comando, ¿no? Si yo ingreso a una interfaz, por ejemplo, a gigabit 000, yo puedo especificar la velocidad que tendrá dicha interfaz con el comando speed. Por defecto, como es una interfaz gigabit Ethernet, va a tener una velocidad de 1000 megabits por segundo. Si yo pongo shift y signo de interrogación, me va a decir que puedo forzar a que solo transmita y reciba a los 10 megabits por segundo, 100 megabits por segundo o los 1000 megabits por segundo, que es lo que está por defecto, ¿no? Voy a dejarlo por defecto, obviamente. Y el duplex. El duplex me dice que puede estar en full o en medio, ¿no? En este caso, por defecto, ya la vimos que está en full duplex. Tiene duplex completo, ¿no? Entonces, si ven en alguna configuración con un dispositivo con el que se está trabajando que tiene HAL duplex, les recomiendo que lo dejen en full, ¿no? A menos que los dos estén en HAL duplex, pero si uno está en HAL y el otro en full, podrían ocasionarse muchos problemas de colisiones. Pero lo que se recomienda es que tengan todos los dispositivos configurados en duplex completo para que no hayan errores de colisión. Como decía el por lo general los routers ya tienen el duplex completo, ¿no? La mayoría, perdón. Entonces voy a ingresar a la faja Ethernet 01 to show interface faja Ethernet 01. Y como pueden ver, esta interfaz faja Ethernet, como es faja Ethernet, tiene 100 megabits por segundo y está trabajando a HAL duplex. Yo puedo ingresar y poner to show interface faja Ethernet 01. La misma interfaz. Está trabajando en HAL duplex. Puedo ingresar a la interfaz a ver si puedo cambiarla. Duplex. Sí me da posibilidad de cambiarla a full duplex. Estaría bien que se la cambie, pero si entendemos todas que están trabajando en HAL duplex, no habría errores, ¿no? Porque una está transmitiendo y otra recibiendo, a menos que una esté en full y otra en HAL, ahí sí habría muchos errores, ¿no? De colisión. En cambio, si lo tenemos en HAL, uno podría esperar su turno para transmitir y el otro recibir, y una vez que termine el turno, el que transmitió, ahora el otro puede transmitir, ¿no? Entonces, los conmutadores o switches por lo general funcionan en full, en modo duplex completo. Cambio en esta simulación, el switch que yo arrastré realmente está trabajando como HAL duplex por defecto, pero se le puede cambiar realmente. Si vieron que estaba ahí full duplex. Esto que les mencionaba de las colisiones tiene bastante que ver con unos mecanismos que permiten que los dispositivos puedan comunicarse sin que haya tantos, digamos, errores de colisión. De hecho, si estos algoritmos, técnicas no existieran, habría muchas colisiones en la red y puede ser que nosotros no nos podamos comunicar a la final, ¿no? Pero esto por lo general con, con las interfaces inalámbricas, con el canal inalámbrico, ¿no? El aire. Porque, como les decía, en comunicación cableada, UTP o fibra óptica,
Ya no se usa porque se utiliza dúplex completo. Tanto transmitir como recibir y ya ni tantos errores, ¿no? Pero antes, cuando no existía todavía el dúplex completo, se utilizaba un mecanismo llamado Carrier Sense Multiple Access o acceso múltiple por detección de portadora, Collision Detection, detección de colisiones. Entonces lo que sucedía aquí era que eh, como antes se utilizaba todo dúplex medio, cuando un computador se quería comunicar, digamos, con otro computador, tenía que ver que el medio, en este caso el medio compartido, el cableado, esté disponible y que no esté siendo utilizado por otro computador, que esté mandando tráfico o datos a otra computadora, ¿no? Y aquí era donde entraba dicho mecanismo. Es como que este sensaba, estaba al tanto de cómo estaba la red, detectaba colisiones. Entonces, si ocurría alguna detección, una colisión, la detectaba y esperaba, digamos, un tiempo prudente, esto se habla un poco más en materias como comunicaciones inalámbricas, hablan de las colisiones. Esperaba un cierto tiempo prudente para que una vez que se termine ese tiempo, ya él según deducía de que el canal estaba libre y mandaba información, ¿no? Y al final se podía comunicar con el dispositivo. Esto se utilizaba bastante en topologías heredadas o topologías antiguas, porque permitían el HAL duplex. Pero hoy en día se usa full duplex, entonces podemos transmitir tanto, hacer transmisión y también recepción, gracias al duplex completo. Pero aquí es que tenemos la otra cara de la moneda, ¿no? En comunicaciones inalámbricas como el Wi-Fi, aquí esto no es tan simple, porque el Wi-Fi utiliza el aire y también es un acceso compartido, es un medio de acceso compartido. Nosotros todos estamos utilizando el aire para transmitir datos y es un medio donde se pueden originar bastantes colisiones. Se originan bastantes colisiones en este medio, ¿no? El algoritmo o técnica que se utiliza para detectar colisiones de manera inalámbrica se conoce como acceso múltiple por detección de portadora. Collision avoidance, creo que se llama. Es básicamente el avoidance viene de, no detecta, sino que las evita. El avoid, evitar, no viene de evitar. Collision avoidance. Viene de evitar la colisión. Entonces, mientras este detectaba que había una colisión, sensando el cableado de red, cableado, digamos, de cobre, en cambio el avoidance no está sensando y tampoco se entera que hay una colisión, sino que los dispositivos solo mandan como que un rastro de que van a utilizar el sistema de comunicación. Entonces, así es que ellos se enteran de que el sistema está ocupado, pero no están enterados de que hay una colisión en sí, sino que el computador, digamos, uno le dice, voy a utilizar el canal, ¿no? Y el otro dice, bueno, yo te voy a esperar el tiempo que tú me digas. Y el computador que va a transmitir le sabe mandar un tiempo, digamos que voy a utilizar 2 minutos. Es un ejemplo, ¿no? Y una vez que ya se acabó ese tiempo, ahora el otro dice, capaz, deduzco que el canal ya no está usado, entonces me voy a utilizarlo yo. Si es que se hace una colisión, este sabe esperar un tiempo un poco más prudente, ¿no? Es un tiempo que se sabe especificar con unos cálculos para poder saber cuándo el canal está libre. Como dice aquí, el CSMA, evitar la colisión se usa en redes inalámbricas o LANes inalámbricas, ¿no? Las redes LAN inalámbricas.
Esto que les pongo aquí es lo mismo que les estaba practicando, ¿no? Los métodos de control de acceso al medio, como es acceso múltiple por detección de portadora, detección de colisiones para las interfaces cableadas al duplex, se utiliza al duplex, ¿no? Funciona en modo semiduplex. Y aquí está toda la teoría que les mencionaba. Los dispositivos detectaban las colisiones. En cambio, en CA, que es evitar la colisión, se utiliza en redes inalámbricas como el 802.11, que serían redes Wi-Fi. Y aquí es lo que les decía, ¿no? Al momento de que los dispositivos iban a utilizar el medio, ellos decían, bueno, voy a incluir una duración del tiempo en el que el canal lo voy a estar utilizando para transmitir información. Y los dispositivos que iban a esperar recibían dicha información y, bueno, esperaban ese tiempo prudente hasta que el canal esté libre. Esa es una de las tecnologías que se utilizaba bastante en la capa enlace de datos para que no se originen tantos errores, si tantos errores a nivel de la capa enlace de datos, ¿no? Cuando había colisiones, porque una de las tareas, ¿no?, de la capa de enlace de datos es detectar errores y, y descartar dichas tramas, ¿no?, cuando había errores. Y aquí es donde les menciono la trama, ¿no? El PDU, la trama, o el frame, tiene esa forma, ese formato. Así se ve una trama a nivel de la capa de enlace de datos. Entonces tenemos el encabezado, o el header, se sabe decir, el header. Vieja información de control que me puede identificar diferentes campos, como son el direccionamiento, en esta parte el direccionamiento del encabezado, que viaja a la dirección MAC de origen, y la dirección MAC de destino, la source MAC address y la destination MAC address. Tenemos otro campo llamado el inicio de trama, el campo tipo y el campo control. Estos campos, cada uno tiene su tarea específica. Por ahora nomás vamos a hablar del direccionamiento, que es lo que más nos importa, que es la MAC address de origen y la MAC address de destino. Este campo de tipo, también, bueno, también es importante hablar un poco. A nivel de capa de enlace de datos, como yo les mencionaba, la capa, subcapa LLC, se encargaba de la LLC, ¿no? Una subcapa, la capa de control del enlace lógico, se encargaba de poder comunicarme con las capas superiores, ¿no? Capa 3, capa 4 y así. De hecho, en este tipo, el campo tipo, sabe cómo dar información del protocolo de capa superior que se está utilizando, pero con respecto al protocolo de capa 3. De capa 3, capa de red, si hablamos del modelo OSI. Entonces aquí en el campo tipo podría estar viajando que se está encapsulando un paquete que utiliza IPv4 o que utiliza IPv6 también, o que utiliza un protocolo llamado ARP que veremos más adelante, protocolo de resolución de direcciones. Entonces cada uno de estos valores que podían viajar o protocolos de capa superior, en este caso de la capa 3, tenían un valor asociado. Bueno, un valor como en hexadecimal, ¿no? No me acuerdo bien, pero creo que el 0x86DD era un dato era IPv6 y así se saben representar con estos códigos. Estos valores saben viajar en el campo tipo. Entonces yo a nivel de capa de enlace de datos, si veo este campo, yo puedo deducir que estoy llevando información de IPv6
Y eso se puede ver en el campo en sí, ¿no? En la trama. Si yo abro aquí el Wireshark, voy a poder ver eso, ¿no? Esta interfaz es mi interfaz cableada de cable Ethernet. Y digamos, si ven aquí, se está transmitiendo paquetes IPv6, ¿no? Dirección de origen, dirección de destino. Y si yo selecciono uno, voy a poder ver el encapsulado, ¿no? El encapsulamiento. Aquí veo a nivel de capa de aplicación, la data. El protocolo UDP, que es la capa de transporte. IPv6, capa de red. Y aquí veo Ethernet, ¿no? La capa de enlace de datos. Si yo desgloso esto, van a poder ver que aquí está el campo tipo, ¿no? El campo que les estoy diciendo acá. Este campo, el campo tipo. Y de hecho me está diciendo que está llevando información IPv6, ¿no? Del protocolo de la capa de red, de capa superior. Y aquí está el código que yo les decía, ¿no? El 0x86dd, que está llevando información de IPv6, de capa superior. Me puede dar esa información a nivel de capa 2. Bueno, en este caso me dice que la MAC address de origen, eh, bueno, aquí esta es una MAC, esta es una comunicación de regreso, parece que me estoy dando cuenta, ¿no? El origen aquí sería el router de mi casa, la MAC address del router y se está comunicando con mi computador, ¿no? Parecer que sería esta MAC address. Eso es lo que estoy viendo ahorita. Sí, yo puedo ver aquí con ifconfig, podría buscar mi interfaz cableada, en este caso es esta, y aquí está la MAC, ¿no? 7C, C2, C6. Este sería. Ajá. Entonces, bueno, aquí ya lo vi, ¿no? La TP-Link sería mi interfaz cableada. Esta es la MAC address de origen, o sea, sale de mi computadora con esta MAC. Y la MAC address de destino sería mi router Huawei que está en mi casa. Se está comunicando con el router, ¿no? Campo control tiene que ver más con cosas de calidad de servicio que no veremos en este curso. Es un poco mucho más avanzado, que sabe decir como quality o service, que lo que se recalca con respecto a calidad de servicio es poder fomentar dicho servicio que tenga algún tipo de prioridad, ¿no? Entonces, digamos que yo tengo una empresa televisora donde transmito datos y transmito obviamente video, ¿no? Por eso es una televisora. Entonces transmito información de audio y video. Y la calidad de servicio lo que ayuda es poder darle cierta prioridad a ciertos tipos de tráfico, ¿no? Entonces, tráfico como es video, tiene que tener una prioridad un poco más, tiene que tener mejor prioridad o prioridad más alta con respecto a otros tipos de datos, ¿no? Como puede ser texto. Para que ese tráfico sea prioritario y que tenga, digamos, mayor ancho de banda, ya que son información que se podría perder y obviamente a nadie le gusta que el servicio de video se le esté colgando cada rato o se corte, ¿no? Entonces la calidad de servicio lo que da en sí, como el nombre indica, es la calidad de dicho servicio, ¿no? Priorizando dicho tráfico sobre otro, como puede ser el texto, que no es tan prioritario, ¿no? Si se pierde una letra o algo, uno puede seguir entendiendo dicha información, ¿no? En cambio, si pierdes un porcentaje de alguna conversación o por teléfono o un video, puedes quedar sin información sustancial. Entonces, la calidad de servicio trata de priorizar tráfico sobre otro. Eso por lo general viaja en campos como el control. El tráiler, o le saben decir cola también, la cola. Y aquí el encabezado les decía que se llama header, encabezado, ¿no? Como está aquí, ¿no? De hecho, aquí está, header. El tráiler, la cola, es la parte de la trama donde se encapsula la información con respecto a detección de errores, para poder detectar errores. Y aquí es uno de los propósitos que les he mencionado de la capa de enlace de datos, que una de sus tareas era
poder detectar cuando hay algún error, ¿no? De hecho, lo hace gracias a diferentes mecanismos que ayudan a que se puedan detectar dichos problemas, ¿no? Entonces, digamos que, ejemplo, hace un dibujo aquí. Voy a borrar esto. Ya. Digamos que un computador manda datos. Digamos que un computador manda datos y va a cruzar por este router, ¿no? Este router le manda los datos a este otro router. Y a nivel de capa de enlace de datos, en esa trama, en el campo de detección de errores, lo que sucede es que el router, una vez que le llega la trama, digamos en la computadora que originó dicho paquete, digamos que esta es la compu, esta es la PC, el router calcula un valor con respecto a la trama, ¿no? Digamos que, es un ejemplo, ¿no? Digamos que en ese valor le salió 0001. En esa trama encapsula la dirección IMAC de origen, dirección MAC de destino, el campo tipo, todo ese tipo de información, ¿no? Toda la información que les puse acá, todo esto que puede estar aquí. Y una vez que ya la trama está encapsulada, calcula un valor y lo encapsula dentro de dicha trama, ¿no? Digamos que ese valor que calculó es el 0001. Una vez que, que los datos le llegan al otro router, él desencapsula dicha información, o sea, la trama la desencapsula y encapsula nuevamente con la información nueva, que sería su dirección MAC de origen, la dirección MAC de destino puede cambiar y todo ese tipo que les decía, ¿no? Pero una vez que él encapsula nuevamente, también hace un recálculo de dicho valor, ¿no? Digamos que este router que estaba acá, le salió este valor, ¿no? El 0001. Y ese dicho valor, él lo adjuntó a la trama, ¿no? Entonces, la trama cuando viajó, este valor lo pegó aquí nuevamente, ¿no? Lo adjuntó a la trama. Y una vez que le llegó al router, dicho valor cambió. Ya no es 0001. Llegó 000. Esto porque el router le llegó la trama, hizo el cálculo que hizo el router 1, el router que está aquí. Este es el router 1 y este es el router 2. Él hizo nuevamente este cálculo, ¿no? Y le salió este valor, 000000. Eso quiere decir que en el transcurso de que la información viajó, por algo pasó y sucedió algún evento y la información cambió, ¿no? Entonces, él una vez que haya hecho dicho cálculo, compara con lo que le llegó, o sea, el 0001, y se da cuenta que la información tuvo un error, ¿no? Hubo un error de bits, de datos. Y procede a hacer alguna de las tareas, ¿no? Ya sea que descarte dicha trama, porque ya hizo detección de errores, detectó el error, ¿no? La detección de errores, y descarte dicha trama, ¿no? Y bueno, las capas superiores se encargarían de que se retransmita dicha información para que le pueda llegar nuevamente. Pero esto es básicamente la detección de errores. Esta detección de errores, digamos, ese valor que el router 1 le mandó al router 2, ese valor con el que comparó, viaja en este campo, en el campo de detección de errores, y hay muchas técnicas que permiten hacer ese tipo de detección si hay errores, ¿no? Hay una que se llama CRC, que es la que más se habla en redes, que se dice chequeo de redundancia cíclica, Cycle Redundance Checked. Esto es uno de los mecanismos que se utiliza para poder ver si hay algún error, ¿no? No sé si han escuchado Hamming, el código de Hamming, para ver si la información ha sido alterada, ¿no? Algún bit, si ha cambiado.
También es una de las maneras para ver errores de bits. Y hay más, ¿no? Detección de errores. Estos valores, tanto los encabezados como el tráiler, esto puede cambiar dependiendo la tecnología de capa 2. En este caso, hoy en día se usa Ethernet bastante, es lo que más se usa. Pero antes estos campos cambiaban bastante, ¿no? Dependiendo de la tecnología. Porque se utilizaba HDLC, ya no se usa. Frame Relay también, que también eran tecnologías de capa 2. Hoy en día Ethernet se utiliza, ¿no? Por eso tenemos el 802.3, que sería Ethernet, en sus diferentes presentaciones, como son Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet y así. Bueno, y aquí un poco de lo que les mencionaba, ¿no? Lo que les decía, de los campos, ¿no? Aquí es lo que les decía de manera rápida. Campo de direccionamiento indica los nodos de origen y destino. Eso quiere decir, esto me indica las magadres, ¿no? Magadres de origen y magadres de destino. Tipo identifica el protocolo de capa 3, como les decía, ya sea que lleve IPv4 o IPv6 o cualquiera de los otros, ¿no? Control, identifica los servicios de control de flujo como calidad de servicio, el contenido de la trama, serían los datos. Dentro de aquí, en datos, ya estaría encapsulado obviamente capa 3, capa 4, capas y las capas superiores, ¿no? La capa 7, digamos. Solo que aquí ya le pone como datos. Bueno, depende la tecnología, depende el protocolo, porque podría ser que no se esté utilizando capa 4 y podrían estar nomás las otras capas. De hecho, cuando les abrí el Wireshark, ustedes pueden ver que efectivamente en la data, aquí nomás le dice data, ¿no? Pero podrían estar las otras capas inmiscuidas, ¿no? Ethernet eh, está englobando a las otras, pero ahí dentro está capa 3, capa 4 y la capa de aplicación, ¿no? Pero aquí nomás le pone como datos. Y aquí está lo que les decía, el direccionamiento de capa 2, ¿no? Esa comunicación que se hace a nivel de magadres con direcciones físicas. Y esa información obviamente está inmiscuida o se la agrega, ¿no? En el cabezado, en el header de capa 2, ¿no? Por eso ahí podemos ver las direcciones MAC de origen y de destino, que son las que van cambiando a nivel que va avanzando el tráfico o los datos por el enlace. Como puede ser aquí en este dibujo, ¿no? Entonces, aquí vamos a hacer un... Bueno, esto es lo que estamos viendo ahorita, ¿no? Pero lo que les quería decir es que, digamos que tengo aquí unos routers. Vamos a hacer aquí algo bastante básico para que vean esa comunicación, ¿no? Cómo va cambiando la máquina. Entonces yo ahorita acabo de conectar los dispositivos, estos computadores y estos switch, y voy a hacer una comunicación de computadora a computadora para que vayan viendo cómo van cambiando las magadres por las NICs que tienen los dispositivos. Entonces, a ver que ya está entrando en convergencia la red.
Y bueno, le voy a poner aquí una dirección IP, ¿no? En este computador. Es un ejemplo, le voy a poner aquí, va a estar en la 1, no sé, en la 1.10. Y para que estén dentro de la misma red, le voy a poner, voy a copiarla, y le voy a poner que también esté dentro de la misma red. Está en la 1.10, pero como no se puede repetir, perdón, le voy a poner la 1.20. Va a estar va a estar en la misma red, pero con otra dirección IP. Bueno, esta parte veremos la próxima clase en la capa de red, ¿no? Pero aquí donde en Packet Tracer podemos ver un archivito, bueno, no que archivito, un icono que se llama añadir PDU simple, que me permite hacer comunicación, ¿no? Yo voy a poner que voy a hacer comunicación de PC0 a PC1, esta cartita, y aquí me dice que de manera satisfactoria sí se pudieron comunicar, ¿no? De PC0 a PC1. Pero lo que yo quiero ver es que ese cambio, ¿no? De MAC address. Entonces, si ven aquí dice real time, en tiempo real, yo puedo ver simulación, la parte de cómo el tráfico va viajando, ¿no? Va cambiando. Y para poder ver esos datos, me ayuda de los protocolos. En este caso, todos los protocolos están activados para poder ver los datos de los protocolos. Yo voy a desactivarlos. Voy a poner aquí Show All Node y le voy a poner editar filtros para que nomás vea lo que yo quiero ver, ¿no? En este caso, el protocolo ARP se llama. ARP y CMP, vamos a ver. Esto veremos en las próximas clases del ARP y CMP. Por ahora nomás voy a ponerlos aquí porque van a ser los que me van a permitir ver esos paquetes, ¿no? Esos datos. Y yo voy a entrar a la computadora y voy a hacer un ping, ¿no? Voy a hacer ping a la 192.168.1.20, que es la computadora, ¿no? La computadora de acá. Y aquí yo puedo ir avanzando. Si yo pongo play, voy a poder ver los paquetes, cómo van viajando de manera continua. Pero si yo pongo aquí en este icono, voy a poder hacer voy a poder hacer que vayan avanzando poco a poco, ¿no? Para ir viendo mejor la actividad. Entonces, si yo doy clic aquí en ICMP, aquí puedo ver en esta cartita que puse morada, puedo ver la dirección IP de origen. Aquí me dice capa 3, ¿no? La capa de red. Y aquí me muestra como en las 7 capas el modelo, sino el ejemplo. Me dice que la dirección IP de origen va a ser el 1.10, que es este computador que está originando dicho paquete, y el destino es el computador de acá, ¿no? La dirección IP de este computador. Y capa 2, aquí es que yo les digo, ¿no? La capa 2 me dice que la MAC address es esta y la otra es esta, ¿no? Veamos si esta es la de origen o la de destino, ¿no? Entonces voy a ingresar a la computadora y bueno, voy a cancelar y voy a poner show, voy a poner ifconfig, ipconfig voy a poner. Quiero que me muestre ipconfig all. Aquí me muestra la dirección física de la interfaz y me muestra esta MAC address. Termina en 5C5D. Esta sería la MAC address de origen, el dispositivo que está originando dicha MAC address, y la MAC address de destino. Veamos, voy a entrar al switch y voy a poner enable. Esta interfaz que está aquí es la interfaz faz Ethernet 01. Voy a poner aquí ipconfig al. Ahí veamos cuál me sale acá. Aquí está, ¿no? Entonces,
Yo les mencionaba que cuando iba avanzando el paquete va cambiando, ¿no? Pero cuando son en redes diferentes, ¿no? Por eso aquí hay routers. Entonces aquí tenemos una red, acá tenemos otra red y acá tenemos otra red, ¿no? Van cambiando las NICs cuando están en estas redes locales, ¿no? En estos enlaces tenemos redes diferentes. El router tiene redes diferentes en cada enlace. Pero en cambio, en el ejemplo de un switch, el switch sirve para conectar enlaces que están en la misma red. Entonces aquí no hay cambio de MAC address como se puede ver en el ejemplo de los routers de acá, ¿no? Porque el router sí conecta a redes diferentes. En cambio, el switch nomás conecta dispositivos que se encuentran en la misma red. Por lo cual, la MAC address que me muestra aquí, la de origen, es la de este computador. Esta MAC address es la de que está acá, de este computador. Esta. Y la MAC address de destino es la de este computador. Por eso acá en computador PC1 me dice que termina con la 098D. Que la 098D es el computador de acá, ¿no? Es esta MAC address de acá. Entonces, aquí se están comunicando directamente porque se encuentran en la misma red. La misma red, por eso les puse el mismo direccionamiento, ¿no? 1.10 y acá está la 1.20. Están dentro de la misma red. Obviamente con direcciones IP diferentes. Pero si tuviéramos el ejemplo del router, entonces aquí yo podría ir avanzando a ver qué pasa. Aquí va avanzando el paquete y se pueden ver, ¿no? La MAC address de destino se mantiene, ¿no? Se mantienen esas MAC address. Voy a darle de nuevo otra vez. Veamos qué pasa. La misma, ¿no? No cambió. La de origen y destino. Acá obviamente ya cambia porque ahora el que está respondiendo es el del destino, ahora sería el origen. Y el origen, como ya está respondiendo el destino, ahora sería el destino, ¿no? Solo cambian los papeles, como que se invierten. En cambio, el, bueno, yo creo que ya no alcanzamos, pero el otro caso obviamente sería con el router, ¿no? Que sería, ocurriría lo que está acá, esto. Ya la MAC address no se mantendría, como vimos en el ejemplo anterior, que era entre el computador y el servidor directo. Esa madre se mantenía, sino que van cambiando respecto a los enlaces o las redes que se tengan diferentes en las conexiones de los routers, ¿no? Como puede ser el router 1 o el router 2. Van cambiando la información de capa 2, o sea, las MAC address de esas interfaces. Entonces, por el tiempo no vamos a alcanzar, pero como vieron, con conexiones de switch se mantiene, ¿no? Pero cambio con routers va a ir cambiando. Mañana debemos de ver esa parte. Voy a pasar la asistencia. Uy, estoy cansado. Al curso, a ver, para que vayan poniendo la asistencia. ¿Tiene alguna pregunta con respecto a la capa 2 de enlace de datos? Router 2. ¿Una pregunta? Bueno, vayan poniendo ahí
la asistencia, ¿no? Ya mandé el grupo. Bueno, chicos, entonces vamos a terminar por finalizar la clase y no se olviden de poner la asistencia, ¿no? Seguiré repasando esta parte de la capa de enlace de datos. No es muy difícil, pero sí tiene su teoría, ¿no? Con respecto a los campos o tipos, los campos que se ven dentro de la trama, cada uno tiene su funcionalidad, entonces irán repasando esa partecita, para que no se olviden. La próxima clase creo que ya nos toca ver la capa de red, que sería la capa 3, y ahí creo que ya viene una parte práctica, después de ver la capa de red. Entonces, listo, dejamos hasta hoy día la clase, voy a finalizar la grabación, ¿no? La grabación. Ya, entonces, hasta mañana, chicos. Bueno, hasta el miércoles sería la clase, ¿no? Hasta el miércoles. Adiós. Pase bien, cuídese, hasta el miércoles. Saludos cordiales. Listo, hasta el miércoles, cuídense.